Buenas noches, amigas y amigos. Como todos los días lunes a las 9 de la noche tenemos su programa Historias, Tradiciones, Leyendas y Anécdotas de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a tocar un tema muy de moda, muy ad hoc con las fiestas que se avecinan, que son las tradicionales posadas mexicanas. Entonces, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo, el licenciado Luis Cuadros. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y el Buenas licenciado noches. Sergio Aguayo. Buenas noches. Que se incorpora en el equipo. El diputado Jorge Gaviño pide una disculpa, el día de hoy no va a poder acompañarnos por, obviamente, las labores legislativas que a fin de año se ponen muy buenas, así es que creo que no es nada envidiable donde está ahorita viendo todo el presupuesto que pues nos interesa a todos. Entonces, desde Linares 74, el corazón de la colonia Roma Sur, transmite Tu Diputado TV. En un momento regresamos, no se vayan. Bien, estamos otra vez con ustedes, queridos amigos, y quisiera empezar a platicar con nuestros invitados el día de hoy para que nos dijeran los antecedentes, la historia, de dónde deriva las posadas, las fiestas decembrinas en la Ciudad de México en general, cómo fuimos adoptando este tipo de festividades, cómo se fue introduciendo desde la Europa, desde España, se fusiona con las celebraciones mexicanas, las celebraciones precolombinas, y como resultado de eso tenemos lo que hoy en día vemos como las posadas. ¿Qué nos podrías decir al respecto, mi querido Luis? Mira, es una tradición hermosísima, muy mexicana ya la posada, aunque viene de lo que se llama teatro evangelizador. Fue una forma de ir evangelizando al pueblo mexicano, y desde 1525 por allá, Sagún, precisamente el fray Bernardino de Sagún, fue quien inició este tipo de trabajo eclesiástico dentro del teatro, que vienen siendo también la forma de ir hablando del diablo. Son 7 diablos, que cada diablo son los 7 pecados capitales, lógicamente comandados por Luzbel, que es el diablo mayor, Asmodeo, Satanás, y todos ellos son parte de este equipo que ponen todas las piedritas del mundo para que los pastores pues no lleguen a adorar al niño Dios. Qué interesante. ¿Qué nos dices al respecto, Sergio? Bueno, ya más cerca, digamos, cerca de la Ciudad de México, aunque es muy difícil hablar de la historia de las tradiciones navideñas en la Ciudad de México, porque finalmente la Navidad es para toda la República Mexicana. Estamos llenos de tradiciones en ese sentido, pero fue en Acolman donde los monjes agustinos, por ahí de 1554, empezaron a introducir las fiestas navideñas, aprovechando que los antiguos mexicanos tenían su celebración del nacimiento de Huitzilopochtli por esas fechas decembrinas, y ellos aprovecharon estas celebraciones para ir introduciendo poco a poco las fiestas navideñas. Las fiestas cristianas. Que no fue sencillo, fue un proceso muy lento que en el siglo XVI pues se empezó a llevar a cabo en todo el país, tratando siempre de no cortar de tajo, digamos, con la tradición de ellos, empatar esa tradición de las fiestas cristianas navideñas para que se fuera creando la costumbre. Qué interesante lo que nos cuenta Sergio. Aquí podemos hablar de sincretismo, nos habla que se coincide, vamos a decir, la época con las festividades del nacimiento de Huitzilopochtli, que era uno de los principales deidades del mundo mexica. Así es. Acá también nos dice que vienen de Europa con toda esta representación teatral para introducir el cristianismo a la Nueva España. Y si nos damos cuenta, también en diciembre viene el nacimiento del sol invicto que hacían los antiguos romanos, el rito del antiguo sol. Por eso se dice que se fijó la fecha del nacimiento de Cristo
precisamente el 25 de diciembre para que coincidiera con el nacimiento del sol invicto, o sea, que es un rito solar. Aquí nos hablas que también coincide con la fiesta de Huitzilopochtli. Qué cosa tan curiosa, cómo se van dando los elementos para crear esta fiesta universal que nosotros los mexicanos y particularmente los habitantes de la Ciudad de México celebramos tan amenamente año con año. Es un recuerdo de situaciones, de parientes que ya no están con nosotros. Nace un verdadero espíritu de paz, de amor, de armonía entre los seres humanos, que coincide también con las fiestas solsticiales, la fiesta del solsticio del sol, que precisamente es el punto donde el sol está más alejado de la tierra, y por eso vemos que las noches se prolongan y los días se hacen muy cortos. Bueno, tenemos aquí dos videos. Vamos a poner el primero, dura alrededor de 2 minutos, a ver qué nos dice este video, y regresamos con mucho gusto con ustedes dentro de unos momentos. No se vayan. Las tradiciones navideñas en México. Hoy te hablaremos de la celebración de la Navidad en nuestro país, las costumbres y tradiciones que se han dado a conocer en otros países y que son una aportación de nosotros hacia el mundo. La época navideña en México, como casi en todo el mundo, a través de los medios de comunicación se ha extendido prácticamente a innumerables países. Se ha venido celebrando ya sea con las costumbres adoptadas de otros lugares o con las propias de esta tierra hispanoamericana. La Navidad en México. Estas fiestas casi siempre se han venido representando con motivos invernales, tales como el tradicional Santa Claus en su trineo jalado por renos, árboles con nieve, etc. Sin embargo, en México se ha tenido desde hace muchas décadas la costumbre de festejarlo como lo hacían nuestros antepasados, o sea, con un nacimiento o Belén, en un lugar especial en la casa de cada familia, al cual se le representa con figuras de barro, de cerámica o de cualquier material rústico y sobre una base de verde musgo, adornándolo con heno extraído de árboles en los que crece debido al clima frío en esta época del año. Este va desde la más sofisticada imaginación por parte de algunos hasta la más variada sencillez de otros. Y sobre este cálido ambiente se representa el nacimiento de Jesús con sus padres María y José a cada lado, llamados peregrinos por el largo andar al que se vieron sometidos en busca de hospedaje en alguna posada donde pudiera nacer Jesús. Un ángel sobre el jacal que alberga al humilde pesebre, pastores con rebaños y los 3 Reyes Magos. Los Reyes Magos. En un cuadro menos sofisticado e invernal que en otros países, esta antigua tradición es motivo de fiesta, y es por lo que estos singulares personajes venidos desde lejanos países de Oriente, a través del desierto y guiados por una estrella, llegan a Belén el 5 de enero a medianoche, encontrando el lugar en el que días antes había tenido lugar el nacimiento de Jesús, por lo que en esta fecha, cada año, se acostumbra en todos los hogares mexicanos reunirse y a partir de la rosca de pan llamada Rosca de Reyes, en la que previamente se han colocado dentro pequeñas figuras de plástico o barro, significando el encuentro de Jesús y llevando consigo regalos que consistían en oro, incienso y mirra. Es por esto que ese día suelen llegar los 3 Reyes Magos repartiendo regalos para los niños de los países en los que se ha adoptado esta tradición. Muchas gracias, nuestro querido teleauditorio, por continuar con nosotros después de lo que nos acaba de mostrar este video, de las tradiciones de las posadas, de las tradiciones de los Reyes Magos y todo eso. Yo quisiera platicar con el licenciado Cuadros, con Luis, ¿qué opina de todo esto? Esa clásica lucha entre el bien y el mal. Hace algunos momentos nos ilustrabas con el hecho de que siempre había en la pastorela los diablos, que estaban representando los pecados capitales, que estaban representando las pasiones humanas, y cómo el ser humano, a través de ese conocimiento de sí mismo y a través de la llegada de la luz del Cristo, empieza a tener una experiencia de cambio, una experiencia de conocimiento de uno mismo, una experiencia que va al tiempo a lograr un desarrollo espiritual. Porque estas fiestas son de carácter espiritual. ¿Qué nos dices al respecto, Luis? Sí, mira, efectivamente es una fiesta espiritual que nos va diciendo, incluso las posadas son 9 días, que significan los 7 meses de la gestación
que tenemos nosotros, Los 9 meses, los 9 meses, perdón, de gestación en el vientre materno. Pero aparte de esto, los 7 pecados capitales están representados en los diablos de los coloquios y las pastorelas. Y dentro de todo este movimiento cultural religioso también está Bartolo, Tatita, Gila y los pastores. Lógico, los pastores son los que andan pues cantando y buscando a Cristo. Incluso se piensa que Luzbel está allá en las tinieblas, allá abajo en el inframundo, por allá perdido, y oye los cantos. Y entonces empieza a hablar: cielos, mar, sol y luna, ¿dónde está mi adoración? ¿En dónde te encuentras, valor, amigo de mis pasiones? ¿En dónde estás, Asmodeo? ¿Y dónde está Satanás? Para que lleguen todos los diablos. Y él, ¿qué es lo que escucho allá? El grito de los pastorcitos que andan buscando pues al nacimiento del niño Jesús. Entonces, para esto, Asmodeo, que es un chaparrito gordito, este diablo, es una persona muy audaz, que es el que tiene controlado a Luzbel. Satanás es muy tonto, entonces los manda que se unan entre los pastores para que empiecen ellos a saber qué es lo que está pasando, y se visten de pastores, pero se les olvida que traen cuernos y cola, y por ahí los pastores los agarran y ya sabes, siempre la parte jocosa, que los apedrean, los corren y llegan con el Luzbel a quejarse. En fin, es algo muy bonito, es un teatro muy bonito, ya hecho, es profeso para esto. Ahora, para que los españoles pudieran llegar y hacer este tipo de teatro evangelizador, es que llegaron a un pueblo culto donde había danzantes, había actores, había escritores, músicos, había todo. Por ejemplo, yéndome así en un minutito, un poquito fuera de la pastorela, en 1531 se representa la primera obra de teatro de corte evangelizador en el continente americano, en Tlatelolco. Se llamó El Juicio Final. No se sabe quién le escribió, por ahí se le adjudica varios, pues se puede decir que son gente, monjes de diferentes, algunos tal vez órdenes, pueden ser agustinos, pero se estrena en Tlatelolco, lleva 800 voces en un coro, acompañados de chirimías, teponaztles, como 2000 actores en escena, bailarines, y lógicamente un público no menor de 20,000 personas. Ha de haber sido impresionante para la zona ribereña estar escuchando los tambores, los cantos, que yo considero los cantos gregorianos en náhuatl, que si Mozart los hubiera oído, a lo mejor hasta se le va la envidia por delante, ¿no? Porque debió haber sido muy impresionante, 800 voces con cantos en náhuatl. Interesante. ¿Qué forma que usan también, hay que reconocerlo, aquellos primeros pobladores españoles que principalmente vienen a evangelizar? Porque no se nos olvide que sobre pretexto de la evangelización y de la conversión de los pueblos indígenas, de los pueblos autóctonos mexicanos, llegan una serie de órdenes religiosas, primero franciscanos, dominicos, está inclusive pues uno de los primeros frailes que llegan a Nueva España, que es, se me fue ahorita, Juan Martín de Valencia. Martín de Valencia fue uno de los primeros que llegan a México y que empiezan ellos a promover la forma como iban a evangelizar, cómo iban a llegar a un pueblo para ellos supuestamente bárbaro, un pueblo profano, que no tenían una religión cristiana, no profesaban el cristianismo, para imbuirle este tema religioso, pues a través de las representaciones. Ahora, como decía atinadamente Luis, el pueblo náhuatl era un pueblo culto, había una cultura, había de todo, había artistas, había escultores, había músicos, había poetas, entonces eso se hizo muy fácil para que se dieran esas representaciones. Ahora también dice por ahí la tradición que al mexica común, al pueblo llano, no le gustaba entrar a las iglesias, a los templos, porque decían que en la antigua México Tenochtitlan únicamente los sacerdotes podían entrar al templo, no al pueblo. Entonces, cuando ellos querían hacer algún culto religioso, se tenía que hacer en el atrio,
de las iglesias. Ahí era precisamente donde se hacían muchas representaciones de pastorelas, muchas representaciones del nacimiento crístico en los atrios de las iglesias. Inclusive en algunas iglesias grandes estaban 4 capillas posas, que les llamaban, que estaban las capillas colocadas en los 4 puntos cardinales, y ahí era donde se oficiaba el culto religioso para el pueblo llano, para el pueblo indígena, para el pueblo mexica, que sentía ese temor de entrar a los templos porque decían que era una forma de entrar al inframundo. ¿Qué opinas sobre eso, Sergio? Es impresionante cómo pues fueron tratando de que los mexicas asimilaran todas estas costumbres, todas estas tradiciones. Hay también en la piñata una cierta analogía, porque también en el nacimiento de Huitzilopochtli se pondrían hogueras, muchas hogueras, y también se dice que se golpeaba con un palo una olla de barro adornada con plumas. Esta olla representaba el mal, y efectivamente a los niños también se les vendaba y ellos representaban el bien. Entonces existe esta analogía con las piñatas. Aquí en la Ciudad de México yo creo que las celebraciones navideñas las celebramos de una manera muy religiosa en casi todos los hogares, porque incluso ya oficialmente la época decembrina ahora se le llama Guadalupe Reyes, ¿no? Sí. Es donde ya pues empieza toda la época de fiesta decembrina, y se celebra con el primer domingo, se le llama el advenimiento, ¿no? En donde pues uno va con 5 velas a la iglesia a bendecirlas, 3 de cierto color y otras 2 no recuerdo qué color, y cada domingo del mes se van prendiendo una de ellas, de tal manera que mucha gente conserva, digamos, esta tradición inicial de comprar 5 velas y encenderlas. Es, en mi opinión, una celebración con una profunda carga religiosa. Pues qué cosas nos estás diciendo, Sergio. Fíjense, ahorita yo no soy perito en judaísmo, sin embargo he leído que coincidentemente en el judaísmo en estas fechas se celebra la fiesta de las luces, Hanukkah, y por ejemplo, para que ellos celebren el Sabbat, tienen lo que le llaman la menora, que es un candelabro de 7 luces, y para Hanukkah, si mal no recuerdo, se tiene también un candelabro, pero con 9 luces, y ahorita con lo que tú estás diciendo, de que las velas que se hacían desde la época, es precolombina lo que dijiste, ¿verdad? ¿Cómo llega a un punto de convergencia que a veces nos pone a meditar tantas cosas, ¿no? ¿Por qué religiones de todo el mundo tan distante, de épocas y geográficamente, tienen tradiciones convergentes? Quizá sea real, o sea, se dé lo que comentaba Carl Gustav Jung, ¿no? De los arquetipos, porque comentabas precisamente, no, comentaba Sergio que estaba la fiesta de Huitzilopochtli, el nacimiento de uno de los principales dioses mexicas. Estaba el nacimiento del sol invicto de los romanos, que también se celebraba el 25 de diciembre. El nacimiento crístico, que la Iglesia Católica lo coloca precisamente el 25 de diciembre, para que haya una cierta simetría con las fiestas romanas, y eso hiciera que se celebrara mundialmente, bueno, en el mundo conocido romano. Y ahorita me vino a la mente la fiesta de las luces o las fiestas de Hanukkah del pueblo judío, que también celebran en estos días esa festividad de las luces. Entonces, ¿cómo van teniendo puntos de convergencia todas las religiones, todas las épocas, precisamente en este ambiente decembrino, que si bien es cierto que son fiestas y que es de alegría, no es menos cierto que también al irse alejando la luz solar, viene una cierta depresión, unos ciertos recuerdos. ¿Quién de nosotros no recuerda en este tiempo a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros? Otras situaciones de la juventud que también se ha ido, mil cosas que se recuerdan en este ambiente tan contrastante. Por un lado, la alegría de la festividad navideña, como decía satíramamente Luis, una festividad totalmente religiosa, y por otro lado, ese ambiente de nostalgia,
ese ambiente de cierta depresión en ocasiones. Incluso ha habido, ¿cómo le llaman? Ciertas, ¿cómo le llaman? Estadísticas en donde se incrementa el número de suicidios en estas Bueno, épocas. sí, es una realidad. Yo creo que a todos, sí, diciembre nos crea un ambiente interior, digamos, de un estado nostálgico, algunos más que otros. Yo tengo algunos familiares, algunos amigos que sí, evidentemente les ha llegado incluso a dar cierto temor el hecho de que venga el fin de año, porque tienden a deprimirse un poquito, se les baja la pila, ¿no? Así es. Ya cuando llegan a conocerse, bueno, ya controlan el asunto, pero yo creo que todos lo sufrimos en mayor o en menor medida, este estado, digamos, melancólico, donde lejos, hay incluso que, hay gente que incluso lejos de disfrutarlo, lo sufren, ¿no? Yo tengo algunos familiares que sí sufren esta época muy fuerte, y hay algunos que nos tarda un poquito en entrar la nostalgia. Hace ratito alguna compañera leía alguna de las canciones navideñas, ¿no? Y es cuando uno las empieza a escuchar, cuando se empieza a contagiar. Por aquí nuestro amigo Jorge Cervantes nos pasó algunas, ¿no? Canciones navideñas que él me decía que tienen su significado y su interpretación. Licenciado, no sé si usted sepa alguno de ellos. Bueno, aquí hay una situación que comentaba Luis y que se me hizo bastante interesante. Habla de los demonios y habla de pasiones. ¿Qué son los demonios y qué son los demonios y qué es el infierno? Dice, el infierno es el inferno, el mundo inferior, y el mundo inferior es el mundo de las pasiones. Cuando el ser humano se deja llevar por las pasiones, está en ese submundo, en ese mundo inferior, en ese infierno. La persona que tiene la envidia, que tiene la gula, que tiene la lujuria, que tiene la avaricia, que tiene la pereza, etcétera, cualquiera de los 7 pecados capitales, está viviendo un infierno. Parece ser que estas festividades también tienden a que los seres humanos vayan conociendo sus pasiones, las vayan dominando y esperen el nacimiento del sol o del Cristo, que es la luz. Por eso también hablabas, no sé si oí mal, de Asmodeo. Sí. Asmodeo también tiene una leyenda judía que supuestamente el rey Salomón encadena a Asmodeo para que sea el que le ayude a la construcción del templo de Salomón, Asmodeo. Y si nosotros vamos a algunas catedrales, creo, no recuerdo ahorita bien, pero creo que la de Notre Dame, allá en París, tienen un Asmodeo. Dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible que adentro de la iglesia haya un demonio? Precisamente está representando esas pasiones, ese tipo de situaciones que se dan. También algo nos comentas muy interesante sobre las piñatas, y dices que tiene un antecedente precolombino, prehispánico, en donde ya se hacía una vasija de barro que se forraba de plumas y que era golpeada por los niños y que también se les vendaba los ojos. ¿Eso qué querrá decirnos? ¿Qué nos querrá interpretar? Que nosotros vamos por la vida con los ojos vendados y que estamos luchando constantemente con esos defectos de carácter, esos pecados capitales, y que es una forma en que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos para no errar el camino y llegar a romper la piñata, que significaría el quitarnos esas pasiones, el ser dueños de nosotros mismos, para que el día 24 del advenimiento crístico llegue la luz, llegue la paz, llegue la cordialidad en los hogares, después de haber vencido nuestras propias pasiones. Pero sí, no sé qué opinas al respecto, Sergio. Sí, sin lugar a dudas, como lo dice en esta historia precolombina, es el mal que regresa y que va a regresar al año siguiente y que siempre está, digamos, en un círculo regresando a nuestra vida, y que efectivamente a veces nosotros inconscientemente tomamos decisiones que sabemos que no son las correctas. Yo creo que eso habla de cuando nuestras pasiones nos ciegan y tenemos una venda en los ojos y nos vamos por ese camino equivocado.
efectivamente siempre estamos combatiendo contra el mal en ese caso. También hay un día que celebramos, que es el 28 de, en estas épocas navideñas, el 28 de diciembre. El 28 de diciembre. Es muy, sí. Es trágico, pero nosotros aquí en la Ciudad de México pues lo celebramos con bromas generalmente. Así ¿no? es, son bromas muy jocosas, ¿verdad? ¿Cómo no? El Día de los Santos Inocentes. Sí, así es, pero regresando un poquito al tema de las posadas y pastorelas, coloquios que estamos comentando, no solamente son días de depresión, diciembre es día muy bonitos, son hermosos. Yo recuerdo cuando era niño, ya oí por allá como que hicieron como sirena, pero no creo que haya sido por mí, sino estamos jocosos comentando el mes de diciembre y pues ahí tenemos los famosos coloquios que se daban muchísimo por ahí en las provincias. Yo creo que todavía, en la actualidad todavía hay, donde veíamos a los diablos actuando, el montón sobre todo que se hacía al aire libre. Arriba de un pirul se subía San Gabriel a anunciar el nacimiento del niño, San Miguel peleando con uno de los diablos, y por los caminos, callejones que venían de diferentes rancherías, venían, se puede decir, 50, 60 jinetes a caballo, los Reyes Magos al frente y cargados de mirra, incienso, oro, todo lo que le llevaron al niño Dios, y además de que los diálogos eran muy bonitos, eran diálogos versados. Desgraciadamente los libretos de las pastorelas de aquellos años o de coloquios del siglo XVII aproximadamente, que fue el gran auge, han desaparecido, muy pocos tienen. Por ahí yo conocí unas personas que habían sido actores de pastorelas y tenían una buena cantidad de libretos. Desgraciadamente los hijos, muere el papá y dicen, ¿para qué quiero esta basura, no? Y a quemar todo eso que son verdaderas joyas. Joyas, qué barbaridad, qué lástima que no sepamos apreciar todo esto, ¿no? Qué interesante todo lo relacionado a las posadas. Definitivamente creemos que nuestro pueblo, que se caracteriza por ser gente alegre, gente que a pesar de las situaciones que se viven en este país, siempre tienen ese espíritu de renovación. Y si nosotros vemos lo que es físicamente o astronómicamente el aspecto del solsticio de invierno, es la forma cuando el sol se aleja más de la tierra, pero también empieza hasta llegar al equinoccio. Es una muerte, resurrección, que también lo vemos en todas las costumbres del campo mexicano. Es la época en que después del otoño, que cayeron las hojas y que los árboles están sin hojas, están grises, están empezando también a renovarse para el nuevo ciclo de vida. Entonces es importante ver cómo las fiestas de solsticio, que también las hacían los griegos y que algunas agrupaciones filosóficas en México, como son las masónicas, celebran el solsticio de invierno precisamente como una forma de dar fin a un ciclo natural y empezar un nuevo ciclo, una nueva promesa de vida. Qué interesante todas estas fiestas. No sé si tenemos otro video, si son tan amables de acompañarnos, dura también 2 minutos y en un momento regresamos con ustedes. No se vayan. Los símbolos navideños de origen mexicano. Con anterioridad a estas fiestas decembrinas, los mercados navideños están inundados de vistosos adornos y las familias empiezan a colocar en sus casas pequeños focos de diferentes colores y estilos. Flores de Nochebuena, que dicho sea y no de paso, son de origen nacional. Estas ocupan un lugar importante en la época invernal, por su peculiar aspecto y debido a que solamente se dan en estas fechas. Las mismas han sido adoptadas a nivel mundial como un símbolo de la Navidad. Otra costumbre muy de estas fiestas es el pavo, el cual también es originario de México. Las pastorelas.
En varias regiones de México se llevan a cabo las pastorelas. Estas se representan por medio de obras teatrales en diferentes sitios como pueden ser iglesias, pequeños teatros culturales, escuelas, plazas, jardines, etc. Y tratan sobre un tema relacionado con ángeles y demonios, sobre el no querer que la Navidad del Señor se lleve a cabo y al final triunfa el bien sobre el mal. Se desarrolla en un ambiente simple y sencillo como es el de los pastores que presenciaron el nacimiento de Jesús, de ahí el nombre de pastorelas. Las posadas, otra costumbre no menos importante del 16 de diciembre a la noche del 24, se celebran las posadas llamadas así por el andar de un lado a otro de los peregrinos en busca de un lugar donde poder recibir al esperado Mesías. Se reúnen familiares y amigos, se canta una canción especial para esa ocasión pidiendo posada, se llevan pequeñas velas y varitas de luces de bengala, se preparan platillos y bebidas especiales tales como buñuelos, ensalada de Nochebuena o el ponche, la tradicional y deliciosa bebida a base de frutas de la temporada. Se reparten bolos con dulces también propios de la Navidad y al final se rompe la piñata repleta de fruta. Ya para el 24 en la noche se reúnen las familias y se degustan platillos especiales, se cena, se brinda, se reparten regalos unos a otros en un ambiente familiar y a las 12 se canta una canción arrullando al niño Jesús, al cual acuestan en el pesebre. Aportación de México al mundo. Estas costumbres religiosas se han venido festejando en nuestro país a lo largo de muchos años en diferentes formas y de acuerdo a cada región, y cada vez se sabe más sobre el origen de tan especial fiesta navideña. Algunas de estas tradiciones mexicanas ya son conocidas en varios países, no solo de habla hispana, o sea que no solamente se ha adoptado a Santa Claus, los regalos alrededor de un árbol adornado con esferas y escarcha, sino que también nuestras fiestas y costumbres han trascendido fronteras, y como se puede apreciar, nuestro país ha aportado al mundo parte de sus tradiciones navideñas. Bien, se tocó el tema también que me interesa muchísimo comentar de la festividad de los Reyes Magos. He leído los evangelios calificados, autorizados por la Iglesia, y nos habla de 3 magos de Oriente. Yo no he leído que diga reyes. Dice 3 magos de Oriente. Y después también la tradición, nos dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Imbuido por esa necesidad de investigación, me meto en los evangelios autorizados por la Iglesia y no encuentro los nombres de los famosos Reyes Magos. Ni encuentro que son reyes, ni que son Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Alguien de ustedes, Luis o Sergio, me puede decir de dónde sacaron que eran reyes y de dónde sacaron los nombres? Al que le decían como los Reyes Magos o magos, no quiere decir que hacían suertes o algo, que aparecían algo, no. No. Eran gente muy sabia, muy educada, con mucha preparación, que incluso parece que pertenecían a los esenios, algo así, una secta, podríamos decir. Ahí los esenios es una organización filosófico-religiosa que se da en Israel. Sí. Entonces estos magos venían de Persia. Sí. Eran iniciados. Eran iniciados. Los magos, por eso le llaman magos de magister, maestros, eran iniciados. Eran personas que manejaban la astrología y científicamente inclusive se ha tratado de explicar qué fenómeno astronómico se dio en aquella época que se asoció con la estrella de Belén, que estas personas como buenos astrónomos de aquella época siguieron, pero eran sabios. Lo correcto eran magos de magíster, de sabios, eran gente iniciada en una serie de ritos iniciáticos y por eso podían ellos interpretar lo que estaba simbolizando las estrellas, la posición de las estrellas, la famosa estrella de Belén. Pero son exactamente, ahí sí lo alcancé a leer, no recuerdo ahorita en cuál, en uno de los evangelios apócrifos, uno de los evangelios que la Iglesia Católica, que la Iglesia en general no les dio la validez, en donde hace mención de los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar,
y hoy en día incluso ya son aceptados estos nombres, y los que no saben el origen son de los evangelios apócrifos. En los 4 evangelistas, Lucas, Mateo, Juan, y se me va el otro, Lucas, Mateo, Juan Marcos. y Marcos, no habla de reyes, hablan de Pues ahora son magos. famosísimos, licenciado. Pero además es que no fueron 3, fueron más, pero habla de un cuarto rey mago. No recuerdo ahorita el nombre, pero no solamente son 3, son más magos, pero los que venían juntos eran 4. Y aparte de que eran 4, los reyes magos, que decimos que no eran magos, era gente muy preparada, gente Sí, son magos, iniciada, eran maestros. maestros, ellos iniciados. sí, venían, o sea, fueron a ver al amigo que tuvo un hijo, que viene siendo José, porque él pertenecía también a esta congregación. Bueno, todo esto no está probado. Sí, no. Son algunas situaciones que se dan. También leí esto, que no eran 3 sino 4, y que cada uno representaba cada uno de los puntos cardinales y también los 4 elementos, y que lo que estaban dando de regalo era precisamente un simbolismo de estos elementos. Sí, porque no llevaban caballos cargados de oro. No, era oro, era mirra, que se apreciaba mucho, y incienso, que se apreciaba mucho. El incienso lo utilizaban en aquella época para la adoración, para tener un contacto consciente con la deidad a través de ciertos ritos que los sacerdotes usaban a través de el incienso. La mirra también, tenían un cariz místico, un cariz religioso, y que son los regalos que le dan al Cristo. Y el oro, obviamente, el incorruptible metal, que también tenía otro significado muy interesante. Son todas estas interpretaciones que les hemos dado a través de los tiempos, que hemos tratado de hacer un exégesis de los evangelios aprobados por la Iglesia, y algunos que hemos tenido la precaución de leer algo de los evangelios apócrifos. Ahorita no recuerdo en cuál, habla ya de los nombres de los magos de Oriente. Son de Oriente, de donde sale. Al parecer está escrito por Felipe. El evangelio Sí. de Felipe, ¿verdad? No recuerdo ahorita porque pues lo leí todos, y son muchos los Sí. evangelistas apócrifos que se dan con el hallazgo que se hizo de los rollos del Mar Muerto. También se han encontrado algunas cosas muy interesantes que desgraciadamente, no con una apertura científica, sino más bien tradicional, pues nos seguimos basando en estos 4 evangelios, que sería muy interesante, ¿verdad?, que se hiciera un estudio exhaustivo de esos rollos del Mar Muerto y de los evangelios apócrifos, totalmente científicos, no tocando el aspecto de la fe ni religioso, pero qué interesante sería todo esto. ¿Algún comentario adicional que quieras hacer, mi querido Luis? Pues nada más que debemos de estar agradeciéndole a Dios, los que somos creyentes, de que nos da un año más de vida, ojalá sea como queremos, con salud, que es lo principal, y un abrazote para todos las personas que nos están viendo ahorita, un abrazote, y que seamos muy felices esta Navidad. Y también los que nos van a ver en el YouTube. Así es. Un abrazo para todos ellos y con mucha felicidad esta Navidad. Gracias, Luis. ¿Qué podías comentarnos, Sergio? Bueno, se nos está pasando, no quisiera dejar de mencionar la flor de Nochebuena, que es Sí, navideña, tradicional y muy mexicana, muy claro. tradicional, muy mexicana además, que florece en estas fechas y que pues la mayoría de nosotros utilizamos en nuestra casa. Finalmente quisiera decir que en la parte personal, pues yo disfruto estas fechas, sobre todo el concepto de la convivencia familiar y la convivencia entre amigos. Mas, sin embargo, no hay que dejar de reconocer y mencionar que es también una temporada de muchos contrastes. Desafortunadamente, la ciudad se viste para la Navidad, se viste de luces, pero la Navidad no le llega a todo el mundo. Eso es una realidad, no nada más de la Ciudad de México, sino de nuestro país Y del mundo. y está cargada de contrastes. Las diferencias se notan más en Navidad, y creo que también contribuyen mucho los medios de comunicación y toda la mercadotecnia que se genera a través de los medios para que
estos contrastes sean más marcados. Ojalá y no fuera de esa manera, mas sin embargo así es y sí hay que mencionarlo. Bien, entonces creemos que estas fiestas son, como decía Luis, como decía Sergio, espirituales. Que no podamos nosotros evaluar el bienestar a través del ingreso, a través de las compras, a través de los regalos. Que nosotros evaluemos nuestro bienestar a través de un crecimiento constante del espíritu, un crecimiento de la conciencia, porque desgraciadamente somos inconscientes, no nos damos cuenta de la gente que está a nuestro lado, no nos damos cuenta si tienen ilusiones, ambiciones, esperanzas, y sin embargo, en cualquier momento pues empezamos a pisotearlos cuando se nos presenta la oportunidad sin darnos cuenta que sienten, que aman y que quieren tener una situación desahogada como todos nosotros. Por eso a mí en lo personal lo que le quiero desear a toda la gente que nos está viendo es que tengan paz, paz que significa tranquilidad, esparcimiento con uno mismo, amor y mucha sabiduría. Bien, voy a decirle a nuestro querido amigo Sergio que nos diga qué programas estamos viendo aquí en Linares 74 para todos nuestros amigos. Claro que sí, licenciadores. Miren, recuerden que tenemos los martes salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana, zumba miércoles de 10 a 11 de la mañana, guitarras jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, clases de baile miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, cursos de arreglo floral miércoles de 4 a 5, cursos de automaquillaje miércoles de 11 a 1, orientación psicológica jueves y viernes de 9 a 11 de la mañana, asesoría en materia de inmuebles hay que hacer previa cita al 63 86 76 30, asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche aquí con la licenciada Gloria y el licenciado Raúl Camacho aquí presente. Esos son los servicios, licenciadores. Muchas gracias, Sergio. Pues para terminar, desearles a todos paz, a todos mucho amor y más que nada que se encuentren felices con sus seres queridos. Y una recomendación, no beban mucho. Gracias.